Ya estamos en redes sociales, bienvenidos. Se siguen conectando personas, muchas gracias. Alice, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto tenerte por acá. Hola, hola Lulu, muy buenas tardes. Aquí muy emocionada y muy, así que entusiasmada por estar en este novedoso espacio, en este gran momento de compartirnos y de crear una comunidad diferente a la que siempre estamos acostumbrados, sobre todo porque yo soy de otra generación. Igual y soy la más viejita del grupo y me encanta la idea, me encanta la idea. Aquí estoy puestísima, Lulu, a tus órdenes. Lulu. Como que parece que Lulu salió del grupo. No Sí, la veo. esperemos un momento. Ujú. Adelante, adelante, Liz. Adelante, por favor. Te escuchamos bien, todo bien, en redes sociales, todo bien. Adelante con lo que tienes para compartirnos el día de hoy. Gracias. Ok, bueno, pues mucho gusto a todos, aunque no nos veamos, estamos aquí unidos por un mismo fin, que es pues tener este espacio de crecimiento, este espacio de unión, este espacio de convivencia y de cooperación. Platicando con Lulú, pues no sé qué sepan de mí, pero les hago un poquito de semblanza. Yo soy psicoterapeuta, tengo pues ya más de 20 años de ejercer pues todos los días. Mi origen es ser profesora de educación primaria. Después de que me casé y tuve mi familia, siempre me quedé con pues con la inquietud de terminar mi carrera de psicología que había yo iniciado antes de casarme. Entonces, pues para mí siempre la mente, el cuerpo, las emociones y nuestro espíritu ha sido pues una fuente de enigmas, una fuente de conocimiento y eso me ha apasionado cada vez más y cada vez más. Entonces le comentaba yo a Lulú que para mí hay una pues, pues mucha intención de que cada vez más seamos conscientes y que nos conectemos con nosotros mismos. Nuestra cultura, nuestra sociedad, todo nuestro crecer está más relacionado con esta parte de inteligencia racional que nos lleva al conocimiento, nos lleva a el poder hacer cosas que nos impone la sociedad, a seguir creencias que aprendemos en nuestra casa, aprendemos de la escuela, y que hay una parte muy importante que se va quedando atrás, que es nuestro desarrollo de la inteligencia emocional. Somos un todo y entre más equilibrados estemos, pues tenemos más oportunidad de que nuestra vida esté en armonía, de que nuestra visión de la vida sea más consciente y más clara, porque nos conocemos y nos integramos. Y estoy hablando de nuestro mundo mental, de nuestro mundo emocional, de nuestro cuerpo físico y de nuestra parte espiritual. Si en estas cuatro partes tenemos desequilibrio, obviamente que vamos a tener una vida más complicada. Entonces yo he visto que en estos años, entre más complicada tenemos la vida, es porque tenemos más desequilibrados estos cuerpos y nos vamos conociendo solamente desde del mundo racional, que es nuestra inteligencia cognitiva, ¿no? Lo que aprendemos, lo que estudiamos, lo que nos desenvolvemos en el trabajo. Pero se ha descubierto que
las personas, entre más equilibrados estamos en conocernos desde la parte emocional, nuestra practicidad, nuestra adaptación es mucho más fácil y el desenvolvimiento de nosotros es como más llevadero, más amable. Entonces le decía yo a Lulu que tocar el tema de inteligencia emocional a veces pues no lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces yo les quisiera dar pues casi que una descripción del libro de lo que es la inteligencia emocional para que de ahí partamos un poquito de qué es lo que tenemos, más bien qué es lo que quisiéramos hacer para entrar en este desarrollo de nosotros mismos en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de nosotros, de los individuos, para reconocer nuestras propias emociones y las de los demás. Esto quiere decir que discriminemos entre los diferentes sentimientos y los etiquetemos. Nosotros de repente sentimos, pero nos cuesta trabajo conectar con esa sensación, con ese sentimiento y poderle poner un nombre. Esto es de los principios fundamentales de nuestro desarrollo emocional. ¿Por qué? Porque si nosotros sentimos que es la primera expresión de lo que nos pasa, el sentir, y le podemos poner un nombre a lo que sentimos, entonces podemos manejarnos desde ahí. Entonces la descripción es que discriminamos entre los diferentes sentimientos y les ponemos un nombre apropiadamente. Y así utilizamos esta información emocional para guiar nuestro pensamiento y nuestra conducta. Es decir, que después de lo que sentimos y le ponemos un nombre, vienen todos estos pensamientos que nos ponen a girar, ya sea para guiarnos a pensamientos positivos en relación al estímulo que estamos viviendo o nos vamos a la parte negativa. Nuestra inteligencia emocional nos va a llevar a observar. O sea, nosotros tenemos que ser nuestros propios observadores. Si nos observamos y estamos en constante contacto con nosotros mismos, entonces vamos a tener un desarrollo integral de todo nuestro ser, que nos va a llevar a vivir con menos estrés, que nos va a llevar a vivir más relajados y que las cosas que vienen de momento no nos causen caos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos podemos adaptar a las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, desde esta parte es como muy importante que la primer parte a ponernos a trabajar es a conectarnos con nosotros mismos. Nuestra cultura, nuestra sociedad o muchas familias, no en todos lados, pero pues por lo que yo veo es muy generalizado, nos hace que aprendamos a reprimirnos, nos hace que vayamos desarrollándonos como seres humanos sin una capacidad de decir qué nos pasa, sin una capacidad de reconocer qué estamos sintiendo. Y al reprimir todas estas emociones, todos estos sentimientos, después resulta que nuestra expresión en el momento ya caótico es totalmente desbordada. ¿Y qué pasa? Pues que viene el caos, que viene la crisis de nosotros mismos. Y aquí viene una parte bien linda que tenemos dentro de la inteligencia emocional. Tenemos dos capacidades, ¿no? Que son cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los otros. O sea, la relación interpersonal, que es cómo estoy yo en relación de los demás, y la relación intrapersonal, cómo me relaciono conmigo misma. A partir de esto, podemos darnos cuenta que si yo no tengo una buena relación conmigo misma y me desconozco en mis reacciones, en la interpretación de mi sentir,
pues entonces va a ser mucho más complicado que tenga yo una buena relación interpersonal, en donde yo pueda tener una capacidad de comunicarme con el otro, entender lo que le está pasando al otro y poder, pues desde mi lugar, adaptarme a esa situación, ser empática. Aquí hay una parte que quiero como aclarar un poquito, lo que es la empatía, porque se confunde mucho con la simpatía. La simpatía es cuando yo veo a alguien que le está pasando algo, por ejemplo, un momento de sufrimiento, y yo me meto a su sufrimiento y siento el sufrimiento del otro. Eso es simpatía, tener simpatía por lo que le está pasando al otro. En esa acción, yo me pierdo en el sentimiento de la otra persona y no hay objetividad, no hay más que estar en el mismo canal. La empatía es diferente. La empatía es estar presente con la otra persona en el sufrimiento o la situación. No necesariamente tiene que ser sufrimiento, en la euforia, en la alegría, pues sí, en la vida diaria, verla, y es como si yo me pusiera en los zapatos de la otra persona sin involucrarme, o sea, siendo partícipe de su felicidad, de su tristeza, de su enojo, de lo que sea, y entonces yo me adapto y tengo una capacidad mucho más clara de acompañarlo o de reaccionar de acuerdo a lo que esta persona me está pues, compartiendo. Entonces es muy importante porque muchas veces decimos, no, es que no eres empática. A ver, vamos a ver qué es ser empática, porque no quiere decir que quiero que tú sientas lo que yo estoy sintiendo. Es que quiero que seas empático o empática porque quiero que te pongas un momentito en mis zapatos y pienses lo que pueda yo estar sintiendo y entonces me comprendas. Y este es el acompañamiento que muchas veces nos confunde y no sabemos qué hacer. Entonces la empatía es algo muy lindo que nos ayuda muchísimo a adaptarnos y a ser resilientes con las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, al estar en esta parte, yo creo que en esta pandemia, porque creo que mucho de lo que por lo que estamos aquí, ha sido por este gran movimiento emocional, social, cultural que nos ha traído la pandemia y que estamos conociendo y reconociendo cosas que antes no volteábamos a ver. La pandemia nos ha traído cambios y nos ha llevado a pensar más, a conectarnos con cosas que están sucediendo y que no entendemos. Entonces, sí creo que en este momento el conectarnos con nosotros mismos para empezarnos a entender un poquito más, a aceptarnos, a dejar de pelearnos por lo que no somos y trabajar por lo que queremos ser. Es una nueva realidad en nuestra vida, una nueva realidad que muchos pues antes lo empezamos de alguna manera, pero que ahorita a la de a fuerza le tenemos que continuar. Y lo vemos a todos los niveles, ¿no? En el trabajo, en las oficinas, la gente que todavía no puede regresar a trabajar, los chavos que apenas están empezando a integrar. Vino como pues sí, un estancamiento en desarrollar nuestra conexión con los otros. Entonces, el conectarnos y el empezar a desarrollar y a incrementar más nuestra inteligencia emocional va a ser una herramienta que nos va a abrir nuevas posibilidades, ¿no? No solamente con nuestra familia, sino con los de nuestro alrededor y específicamente a reintegrarnos a las nuevas, bueno, a las actividades que antes teníamos como muy cotidianas y que ahora ya no lo son. Entonces, pues esto es lo que propone la inteligencia emocional, la capacidad de adaptarnos, no solamente con nosotros mismos y a entendernos, sino también
empatizar, entender al otro, adaptarnos a esa situación de la otra persona y a aceptar que los cambios de la vida son los cambios que nos dan para ser mejores personas, para podernos integrar con facilidad a cualquier situación. Y lo más bello de todo, que lo que se nos presente nos dé la oportunidad de ser mejores personas, y no desde el sufrimiento, sino desde el gozo, desde tener la capacidad de escoger a dónde quiero estar. Claro que va a venir pensamiento catastrófico, negativo, va a pasar esto. A ver, espérate, ¿para qué me adelanto? ¿Qué es lo que está ahorita aquí, en mi momento, en mi vida? Y con eso yo podré decir, ah, ok, me conecto con el aquí y el ahora, veo cuáles son mis posibilidades para adaptarme, para entender, para reaccionar ante la situación que me presenta la vida, y entonces suelto el estrés, suelto la ansiedad y puedo tener una mejor relación conmigo misma y con los demás. Entonces yo le platicaba a Lulú que creo que estamos en un momento muy bonito para tomar este camino y entrar en nuevas conexiones, en grupos de apoyo, en grupos de crecimiento personal, de un redescubrirnos a nosotros mismos y darnos la oportunidad de que hay muchas otras maneras de que cada día nuestra vida sea mejor. Entonces los invito a que pues hagamos de esta nueva vida que nos toca adaptarnos y disfrutar, pues grupos que nos apoyemos como seres humanos, que somos uno, que estamos entregados a estar mejores nosotros, pero estar mejores con los demás. Les agradezco mucho, me pongo a sus órdenes y cualquier pregunta, pues aquí andamos. No te escucho, Lulú. ¿Y ahora? Ya. Ah, perfecto, muchas gracias. Pues muy interesante. Creo que las preguntas que puedan hacer en este momento van a enriquecer muchísimo el tema. La verdad es que Alice es una persona muy experimentada y platicamos muy poquito acerca de tu historia, pero una de las cosas con las que yo más me identifico es este deseo de aportar y esta gran sensibilidad en todo lo que haces, ¿no? Creo que es un elemento muy importante para abrirse emocional y mentalmente, ¿no? Para poder resolver todas las situaciones y entrar en confianza para adaptarte, me parece que es como muy, muy importante. Pero bueno, hay varias personas conectadas, ojalá que igual en Facebook y en la página de Espacio Tuyo puedan preguntar. Yo acá estoy atenta para leer sus preguntas. Carlita, a Claro ti que que te sí. gusta preguntar mucho, ¿hay algo que quieras preguntar? ¿Y cómo has sentido tú, Alice, la situación? O sea, me refiero a este tema emocional, ¿es un tema que consideras que yo creo que es algo que se trabaja durante toda la vida, ¿no? Pero tú crees que hay una diferencia en el tema, por ejemplo, mujeres, hombres, jóvenes, adultos? O sea, esta experiencia de la pandemia nos colocó a todos en un proceso de parar y replantearnos muchas cosas. De alguna manera hay características que nos identifican, a lo mejor culturales, con respecto a otros países, a la forma de pensar de otras personas, etcétera. ¿Tú consideras que en la cultura mexicana hay algo particular o esta chamba es a nivel humano parejo? No, porque yo el otro día que platicaba algo del tema, me decía una alumna, me dijo una alumna, ¿sabes qué? Que las personas de Europa no lo viven de esa manera. Las personas de Europa entran en un proceso de frialdad muy, muy alto y en realidad pues no sabes cómo lo viven ni qué necesitan. O sea, son un estado de independencia emocional y material muy fuerte, ¿no? Pero ¿cuál es como tu opinión en este aspecto? Ya creo que
siendo objetiva, creo que las diferencias de todos los seres humanos nos hacen únicos. Y no podemos estereotipar, ¿no? O sea, como decir, los alemanes tienen estas características todos, porque ya somos la globalización, ya estamos, o sea, si tú te acercas, o sea, tenemos ya mucha no interferencia, sino la mezcla de nuestras culturas, de simplemente, ¿no? Lo que vemos, lo que compartimos, la música, el cine, etcétera, pues ya nos pone en un lugar donde hay muchas coincidencias, así como también hay diferencias. Y creo que lo básico, y eso es como algo muy terapéutico desde nosotros los terapeutas, que tenemos que ver que cada persona vive las emociones de una manera diferente. Las emociones vienen siendo una cascada de sentimientos que le ponemos nombre, pero todos tenemos las 5 básicas, ¿no? Con las que venimos equipados cuando nacemos, que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor o el afecto. De ahí viene todo el mundo emocional y sentimental que nos hace únicos e irrepetibles. Sin embargo, nosotros como terapeutas, yo me lo adjudico, ¿qué importa el tema? ¿No? Puede ser, no sé, te pones a pensar en la gente que descendientes del Holocausto, pues traerán temas loquísimos, pero son emociones comunes. Entonces, como ponernos a querer encasillar a los mexicanos, claro, los latinos tenemos ciertas características, ¿no? Los africanos tendrán otras, los europeos, pero no hay tal profundidad. Si tú te conectas con un extranjero y conectas desde el alma, finalmente ya no hay esas barreras, ¿sí? Hay barreras culturales, claro. Hay barreras en las creencias, claro. Pero finalmente las emociones son las emociones. Lo que sí es diferente es la expresión de la emoción. Eso es lo que es diferente, ¿no? O sea, ¿qué tanto tú puedes ver a una persona que viendo una película está metida en la película y está llorando junto con el protagonista, o el de junto está casi burlándose de que está llorando la persona, ¿no? Porque no conecta o no se permite conectar. Entonces creo que aquí ponernos a etiquetar culturas, pues sería como echarnos un volado, ¿no? Porque pues no, yo no creo que por ahí necesitemos trabajar. Sin embargo, sí creo que necesitamos trabajar en que nos demos cuenta que nuestras emociones no las debemos ni las queremos reprimir, que las queremos conocer cada vez más profundo, cada vez con más detalle, cada vez con más, pues sí, con más autoconocimiento, para que nosotros tengamos esas herramientas para poderlas expresar y simplemente reconocerlas y expresárnoslas a nosotros mismos. Es decir, en este momento estoy sintiendo enojo y lo reconozca, entonces voy a saber qué hacer con ese enojo y lo voy a compartir o voy a decir, me quedo en paz con este enojo y yo lo voy a resolver conmigo misma, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo muy simple, el tráfico. O sea, ¿qué pasa en el tráfico? ¿Cuántas veces entramos en enojo? Pero no entramos en enojo ni con una persona ni con otra, es con la situación tal cual. Entonces, esa no es con nadie, es conmigo misma cómo estoy tomando la situación y qué poder emocional estoy dando a la situación. Si yo me conozco, entonces voy a decir, bájale, respira, conéctate, vas a llegar 10 minutos tarde, pero estate en paz. O sea, el chiste es conocernos para resolver lo que nosotros necesitamos resolver con nosotros mismos primero, y entonces pues va a ser mucho más fácil que al conectarnos con alguien más, pues tengamos más herramientas para resolverlo con el otro, ¿no? Con nuestras relaciones
interpersonales, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con el trabajo. O sea, de ahí parte. Y eso sí, se ha comprobado que las personas que tienen más desarrollo en su inteligencia emocional, pues son más adaptativas, generalmente tienen mucho más éxito en sus trabajos, porque no le dan, o sea, porque no se atormentan, ¿no? Hay pocas palabras. No sé si te conteste yo a lo que me acabas de comentar. Sí, la verdad, sí, muy interesante. A mí me surgen muchas preguntas, pero no sé si las personas que están en Zoom quieran preguntar algo, las personas que están en Facebook. Sí, muy interesante lo que mencionabas. Este tema de etiquetar o comparar está muy presente, ¿no? Me parece. Eh, yo no lloro, ¿por qué tú sí? A mí eso no me afecta. Tú cuando me hiciste, yo no reaccioné de esa manera. ¿Por qué cuando yo quise que tú hicieras, etcétera, ¿no? O sea, creo que el punto que decías acerca de entrar en un proceso de observación y conocerse, pues es algo que se requiere, ¿no? Es la base. ¿Y tú consideras que las emociones se aceptan, uno madura, ¿no? Porque luego hasta dicen, ah, mira, ya maduró, ya no se altera por las mismas cosas. Y pareciera que es un tema que se va logrando con la edad, ¿no? Que ya no te afectan o no te tiras al drama como cuando te tirabas al drama a los 15, ¿no? O sea, dices, no, ya, o sea, ya después de, ¿qué es lo que sucede? Uno, ¿a qué le podríamos decir, ahí la llevo, ¿no? O Pues vuelve a es ser un que proceso muy personal. es un proceso muy personal, pero también es muy característico familiar, ¿no? O sea, si nos tocó nacer dentro de una familia en donde el común denominador y la emoción más expresada, por ejemplo, es el enojo, pues entonces, ¿en dónde te vas a conocer? Pues en el enojo, ¿no? Porque todo el mundo reacciona con enojo. Aunque atrás del enojo haya la emoción de tristeza, aunque haya la emoción del miedo, pero la emoción común, o sea, como la que le llamamos la principal emoción de donde se mueve la familia, pues hay enojo. O sea, las familias donde hay violencia emocional, digo, psicológica, física, etcétera, pues todo el mundo está en el enojo, pero atrás los niños le tienen miedo al papá o a la mamá, etcétera. Entonces, claro, ahí va a haber pues un atorón de que pues, no conocen más que el enojo, ¿no? Y no se atreven a conectar con el amor, porque se sienten que no merecen el amor, porque siempre hay enojo. Entonces, es muy complejo. Por eso a la inteligencia emocional se le ha dado como, bueno, dentro de la evolución pues que es bien nueva, ¿no? El término es de los en 1998, o sea, es bastante cercana. No se han puesto de acuerdo y no, porque no se puede medir como se puede medir la inteligencia racional con test. No, aquí las emociones son bien relativas. Y tú hacías una pregunta ahorita, ¿cómo sé que voy madurando? Yo creo que la respuesta es que me doy cuenta que cada vez me conflictúo menos, que cada vez mi vida la llevo más tranquila. Y yo te puedo decir que hay chavitos que se manejan divinamente y hay gente bien grande, más grande que yo, que son un caos emocionalmente hablando, ¿no? Entonces es como pues, una evolución de acuerdo a cómo le quiera uno a entrar. Hay gente que te dice así con las palabras, yo no cambio, yo no voy a cambiar nunca. Pues ahí, ¿qué puedes esperar? Que no haya un cambio, ¿no? Y nosotros somos seres de cambio permanente, el cambio es lo que permanece. Entonces tenemos la oportunidad en cada palabra que decimos de cambiar. Nuestras creencias las podemos modificar cuando vemos que ya no nos sirven. Nos pudieron haber servido en toda nuestra infancia, nuestra adolescencia, pero cuando llegamos a ser dueños de nosotros mismos y de sentir esa fuerza interior y capacidad de resolver cosas, ya no necesitamos creencias
como el hecho de los hombres no lloran, ¿no? ¿Por qué no van a llorar si sienten el mismo dolor que cualquier otro ser humano? Tienen la misma. O las mujeres todas son bien chillonas. Pues no, o sea, no generalicemos, pero sí conectemos con lo que somos. Hoy estoy chillona y se valen mis lágrimas y las acepto. Mañana va a ser otro día. Hoy amanecí en mis 5 minutos, no me toquen, espérenme, dame chance. Si yo me reconozco, le doy la oportunidad de que el de junto diga, ay sí, está bien, o sea, hay que darle su espacio. Entonces, madurar es darnos cuenta de que necesitamos este entrenamiento. Finalmente, sí, es entrenarnos, así como vamos al kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, doctorado, en la parte de la inteligencia racional, así necesitamos conectar con nuestra inteligencia emocional y cada día darnos cuenta, ¿no? Si antes me enojaba porque me tocaban todos los saltos en la calle y yo ahora digo, ay, pues ya no, hoy ya me aguanté. Pues digo, wow, hoy ya no me hice el berrinche, ya no me puse histérica, ¿no? De que me tocó un traficante. Cosas intrascendentes que realmente, pues, te pueden decir mucho o te pueden decir, wow, hoy sí estoy en la histeria al tope. Y algo clarísimo, todos desde chiquitos vamos ganando neurosis. Entre más fuerte nuestra neurosis, más conflictos interpersonales, más insatisfacción personal. Y entonces, pues, es una vida de sufrimiento. Okay. Ya me surgió otra pregunta, Liz. Ya sabes que yo soy bien preguntón. Decías que es un entrenamiento, ¿no? O sea, entonces creo que justo por eso se llama inteligencia emocional, porque me parece que hay que estar muy como mentalmente, como recordando el deseo de cambiar o de modificar o de aceptar. O sea, necesita haber un cierto lenguaje mental que me esté llevando, ¿no? Como a esa sensación de dejar pasar, de fluir, de no engancharme, de respirar profundo, de etcétera, ¿no? O sea, es mucho trabajo mental, entonces también de fondo, como si fuera un trabajo mente-corazón, o como Fíjate que cuando tiene uno eso está ya el muy deseo. padre aclararlo. Perdóname. No, al contrario. Creo que es bien importante lo que acabas de conectar, porque si nos vamos a la pura mente, seguimos en la inteligencia racional, ¿no? Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué me pasa lo otro? Ay, qué barbaridad, esta persona no cumple, etcétera. Estamos en la pura mente. Y lo que les decía yo hace rato, el chiste es reconocernos como cuerpo, como mente, como emociones y como nuestra esencia, que le podemos llamar nuestro espíritu, ¿sí? Si nosotros nos vamos conociendo y desde chiquitos nos vamos conociendo, lo que pasa es que no le damos como el mismo valor a esto que a la razón. La razón creemos que es la que vale. Si a la razón es la que nos guía, porque eso sí es cierto, le damos tanto poder que es el pensamiento el que nos pone en contacto con los demás, con nuestras demás partes, ¿no? El pensamiento es el que nos pone en contacto con nuestras emociones porque nos damos cuenta. O sea, aquí la cosa es conectarnos, Lulu. O sea, es realmente si estamos presentes con nosotros mismos, nos sentimos, nos vibramos, pues entonces podremos entender qué es lo que nos está pasando o tratar de entender y entonces ponerle un equilibrio, una solución o buscar soluciones fuera de nosotros, ¿no? Porque hay veces que pues nuestros recursos se acaban y por más vueltas que le damos a nuestra mente o a lo que sea que tengamos a la mano, ya no nos da. Entonces, cuando necesitamos confiar en que otras personas nos pueden echar la mano en escucharnos y juntos encontrar un nuevo camino, ¿no? O sea, la verdad es que nadie te puede decir qué es lo que mejor te cae que cuando alguien te da una opinión y la pruebas. Si la pruebas y te dice, ay, sí,
sí, me hace mucho sentido, me cae el 20, etcétera, entonces ya lo haces tuyo. Si alguien te impone cómo hacerlo, pues igual y te funciona como una receta de cocina, pero al ratito como no es tuya, pues la dejas. Entonces, el acercarnos con los amigos, con la gente de confianza que te puede escuchar y que pueda tener quizá una visión diferente y una percepción diferente de la realidad, puede ser una manera de darnos cuenta y de dar un pasito. Cada quien tenemos nuestras formas. La psicoterapia es una de ellas y no quiere decir que nos hagamos ni adictos ni dependientes de la psicoterapia, sino pues es como una escuela en donde aprendemos a conectarnos con nuestras emociones y a resolver para que después seamos nosotros nuestros propios terapeutas. Y solo en momentos de o sea, de crisis o de caos, pues ya recurrimos a nuestro terapeuta y otro empujoncito y volvemos a salir solos, ¿no? O sea, el caso es, pues sí, este es como la escuela. O sea, hay gente que está en maternal emocionalmente hablando, porque no reconoce, no conecta consigo mismo, entonces pues es bien difícil que cambie, ¿no? O que su vida sea más amable. ¿Cómo ves? Bien, muy cierto. Alice, ¿nos platicas un poquito de lo que mencionabas hace un momento, que ahorita se conectaron otras personas, de los grupos, trabajo como grupal, cómo funciona? Mira, el trabajo grupal, la terapia puede ser de grupo o individual. En las terapias individuales, pues la persona llega con los temas personales y se va trabajando de uno a uno. Hay terapia sistémica, que es la terapia familiar o del sistema, por ejemplo, sistemas de trabajo, una oficina en donde hay conflictos, se lleva a una terapia y se trabaja con eso. Y hay los grupos de crecimiento. Dentro de los grupos de crecimiento hay gran variedad, ¿no? Por ejemplo, sabemos, muy conocido de todos, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos. Esos grupos tienen un objetivo en concreto. Hay otros grupos que son mucho más abiertos y que son de crecimiento personal, que las personas se reúnen y va tejiéndose. O sea, esto es un trabajo muy lindo que es como tejiéndose entre todos una terapia, ¿sí? Porque nosotros crecemos mucho a través también de acompañarnos con personas que aunque no nos conocemos, acabamos por saber que sienten las mismas emociones, sufren por las mismas cosas, y entonces ahí viene esa rica conexión empática que nos hace crecer mucho. Entonces, creo que en estos momentos en donde la economía no está fluyendo como quisiéramos o quisiéramos más, lo que me comentabas tú, ¿no? O sea, no sabemos muchas veces a dónde va a dar la vuelta, pues, pues el giro social. Creo que ahorita es el momento de empezar a formar más grupos. Las personas por lo general tienen cierto como cuidado, ¿no? Como que dicen, ay, no, yo que voy a platicar mis cosas, yo que voy a ir a compartir mi intimidad con gente que ni conozco. No, los grupos son muy poderosos, son grupos que verdaderamente se hacen grandes vínculos porque hablamos el mismo idioma, que es el idioma emocional, ¿no? Y que con ese idioma emocional como dicen ahí el dicho, ¿no? Lo que me choca, me checa. Muchas veces lo que estamos proyectando en el grupo, wow, nos caen un montón de veintes que dices, híjole, yo no lo hubiera visto así, pero a mí me está pasando la misma emoción con otras circunstancias. Entonces, yo creo que ahorita en el mundo de la evolución de la inteligencia emocional, los grupos son un muy buen camino para que con menos, así que con menos inversión, porque no se tiene que pagar tanto, ¿no? Con una cooperación, no sé,
se puede hacer grupos de compromiso y de crecimiento, pues, en grupo. Entonces, yo sí invito a que, pues, a que busquemos grupos de crecimiento. Hay muchos grupos, ¿no? O sea, se pueden armar cosas lindas de reencuentro personal, pues sí, de manejo de enojo, de manejo de estrés, se pueden armar muchísimas cosas lindas dependiendo los intereses. Y de ahí, bueno, el grupo lo dirige. Prácticamente el guía, que es el psicoterapeuta, lo hace como guía, pero los que trabajan es el grupo y son los que encuentran sus propios resultados en mejorar su camino. Así que sí, yo invito a que, pues, que le entremos a los grupos, y yo estoy puestísima. Si gustan armar un grupo, pues lo armamos. Encantada de la vida. Ok, muy bien, muchas gracias, Alice. Gracias, pues no sé, algo con lo que tú quisieras cerrar esta parte. Yo agradecerte muchísimo por hacerte este espacio, este tiempo, por responder a este llamado. Coincido mucho contigo en muchas cosas de lo que acabas de mencionar y en muchos otros momentos que hemos platicado. Sí creo que es momento de sensibilizarnos y es como que podemos tener más recursos si nos reunimos con otros. Podemos descubrir nuevos recursos en nosotros mismos o podemos incluso soltar la tensión de cómo voy a hacer tal cosa interior, viendo en otro cómo lo está haciendo, no lo sé, ¿no? Pero sí creo mucho, como tú lo decías, hacer el reunirnos, el conectarnos, el convocarnos. Entonces, pues yo te agradezco de verdad muchísimo. Si alguna persona está como interesado en tener una terapia más cercana o familiar o lo que sea, la verdad es que la recomiendo ampliamente y escríbanos Gracias. y les podemos como dar su contacto. Y pues gracias, Alice, algo con lo que quieras cerrar esta participación. Pues sobre todo que agradezco muchísimo a la vida, agradezco muchísimo esta gran oportunidad de llegar a otras personas. Creo que es hermosísimo cuando nos metemos con nosotros mismos, nos descubrimos y nos apasionamos por conocernos más a fondo, porque somos verdaderamente una maravilla como seres humanos, y podemos ser muy felices con lo que tenemos, aún no teniendo todo lo que quisiéramos tener, ¿no? Que eso es lo más interesante, de aprender a disfrutar quiénes somos, lo que tenemos, y echarle, pues sí, intenciones, trabajo, ganas de ser mejores cada día y vivir mejor con nosotros mismos y con los que nos rodean. Les agradezco muchísimo haberme escuchado. Si tienen alguna pregunta, que luego me las pase y yo con mucho gusto se las contesto. Digo, esta es una plática totalmente informal, desde el corazón. Hay muchísima información en libros, en todo, muchísimas cosas de dónde aprender, pero yo sí creo que hay algo bien importante: el contacto de la psicoterapia, ya sea individual o en grupo, tiene un sabor mucho más rico. Así que les invito a que se atrevan a incursionar y a disfrutar. Muchas gracias, les deseo muy bonita tarde, muy bonita vida. Que sean felices. Hasta luego. Gracias, Alice, igualmente. Bye. Hasta la próxima. Buenas tardes. Bye, bye. Bye.